dirección de Claudia Gurizati. Así, y por lo menos durante 3 meses, permanecerá cerrada la principal carretera que une al oriente de Cundinamarca y a 7 departamentos más con el resto de Colombia. Los derrumbes tienen colapsada esta importante vía. La montaña continúa registrando movimientos y las lluvias impiden la remoción de los más de 30.000 metros cúbicos de escombros que han sepultado uno de los principales tramos de la calzada. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que se debe declarar la emergencia social, ambiental y económica por parte del Gobierno Nacional. Esto le permite al Gobierno Nacional tomar medidas que realmente nos ayuden a conjurar y a lograr superar esta crisis con decretos que tengan fuerza de ley. Mientras tanto, la emergencia ambiental, económica y social crece ante el aumento de los precios de los alimentos y las multimillonarias pérdidas que a diario sufren sectores como el agropecuario, el turístico y el de transporte. Los habitantes del municipio están sufriendo la quiebra total por el cierre de la vía al llano. Necesitamos que la concesión Coviandes invierta socialmente en nuestro municipio. Definitivamente los productos que vienen de clima frío como la papa, la cebolla o el tomate tienen unos costos elevados porque la logística es complicada. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia, Manuel Felipe Gutiérrez, el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, Luis Eduardo Gutiérrez, y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, hacen una radiografía de los graves efectos que genera el cierre de la denominada vía al llano y hablan sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional para mitigar esta grave crisis. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, los efectos económicos, ambientales y sociales que deja en al menos 7 departamentos y en el oriente de Cundinamarca el cierre de la denominada Vía al Llano de Colombia. Hasta el momento es incierta la fecha de su reapertura. La calzada a la altura del kilómetro 58 está completamente bloqueada por cerca de 30.000 metros cúbicos de escombros que han caído como consecuencia del derrumbe de una montaña que sigue inestable y que no solo bloquea la vía, sino que también impide a los operarios adelantar los trabajos de remoción en la zona de la emergencia. El punto clave de esa noticia, la controversia que hay frente a las causas de los derrumbes y la preocupación y a la vez la indignación que ha generado en Colombia la emergencia que viven las poblaciones ante lo que algunos ya se atreven a calificar en este momento como un fracaso de la ingeniería nacional. Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a las leyes de la naturaleza. Así lo pregonaba el célebre escritor francés Julio Verne. Y eso es lo que podría aplicarse a la tragedia económica que hoy viven miles de personas producto de los derrumbes en el kilómetro 64 y el kilómetro 58 de la vía que comunica a Bogotá con los llanos orientales. ¡Pase rápido, pase rápido! Quizás, como lo sostienen muchos, la culpa no es de la montaña, sino de quienes la subestiman y alteran su fisonomía. Es una montaña que ha dejado claro por más de 50 años que es indomable y que llora cuando llueve, desprendiendo toneladas de tierra que taponan una vía por la que los colombianos pagaron y continúan pagando miles de millones de pesos. Pero más allá sobre el debate de quién tiene la culpa, con el pasar de las horas, la crisis se siente con fuerza en los llaneros. Esta es la principal arteria por donde transportaban sus productos y recibían otros necesarios para su canasta familiar. En un día normal se movían por esta vía 14.000 toneladas de alimentos, 1.800 cabezas de ganado vacuno, 600.000 litros de etanol, 600 cerdos y 300 vehículos cargados con materiales de construcción.
Hoy la vía está solitaria y en la Puerta del Llano, como se le conoce a la ciudad de Villavicencio, se siente. Todo lo que viene de clima frío como la cebolla, el tomate y la papa han incrementado sus costos hasta en un 30%. El tomate de árbol estaba en 35.000, 40.000 pesos la canastilla. Hoy en día está a 70, 65, sube más o menos el 100% o el 80%. Los precios están por las nubes y lo poco que logra llegar por la vía alterna llega en mal estado y muchas veces a precios inalcanzables. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que se debe declarar la emergencia social, ambiental y económica por parte del Gobierno Nacional. Cada minuto de cierre deja millonarias pérdidas, sobre todo en otro gremio que depende de esta carretera, el hotelero. En este momento nos encontramos con un 93% de desocupación en la región del Meta y hoteles que han cerrado aproximadamente unos 6 hoteles. Quienes viven del turismo aseguran que nunca antes habían atravesado por una crisis de esta magnitud y prescindir de los empleados se convierte en obligación. Pues la situación de nosotros ahorita es muy crítica porque tenemos, de 32 habitaciones que tenemos, no hemos arrendado sino de a 5 habitaciones semanal. Según la Cámara de Comercio de Villavicencio, están en riesgo al menos 50.000 hectáreas de arroz que deben cosecharse en las siguientes 2 semanas. Es muy importante resaltar que sectores como la ganadería, como el agro, y sobre todo temas como el transporte y el turismo se han visto muy afectados. La montaña está herida, la naturaleza reclama su espacio y cuando llueve simplemente la imponente cordillera no entiende que existe una carretera allí abajo. La montaña está herida, como lo dice nuestro periodista Oscar Ramírez, pero al mismo tiempo hay cerca de 7 departamentos y el oriente del departamento de Cundinamarca que en este momento están sufriendo los efectos, las consecuencias de este derrumbe, dado que la vía está completamente bloqueada. Yo los invito a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral La Noche Vía al Llano, numeral La Noche Vía al Llano, a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy me acompaña en la ciudad de Villavicencio, Colombia, Wilmar Orlando Barbosa, él es el alcalde de Villavicencio. En los estudios de NTN 24 está Luis Eduardo Gutiérrez, es presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia. Y también me está acompañando Manuel Felipe Gutiérrez, quien es el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia. Nuestros invitados, bienvenidos a este espacio. Voy a comenzar con Wilmar Orlando Barbosa, alcalde de la ciudad de Villavicencio, una de las capitales que se ha visto mayormente impactada en este instante como consecuencia del cierre de la carretera. Señor alcalde, bienvenido a La Noche y me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes en Colombia y en el resto del continente americano de qué magnitud es la emergencia que vive en este momento el departamento del Meta. Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial al viceministro, al director encargado de la ANI, a toda la audiencia. Pues realmente es el escenario más caótico que hemos vivido en la historia de la ciudad y del territorio. Media Colombia, 5 departamentos, realmente soportando una crisis económica, social y ambiental sin ninguna evidencia y de grandes proporciones. Ustedes han dado unas cifras que recogen las circunstancias que se viven en el territorio. Hoy, de 20.000 camas dispuestas para la hotelería, apenas 500 de ellas están ocupadas en el departamento. De 325 despachos que salen del terminal de transporte de Villavicencio, apenas han podido arrancar 25 por unas vías que se consideran alternas por parte del gobierno nacional y que no tienen ninguna condición para hacerlo, porque pasamos de 85 kilómetros en el recorrido normal a más de 375 o 700 kilómetros, de un recorrido de 3 horas a superiores a 10 horas. No es posible que hoy, luego de 36 días, tengamos estas no solamente grandes pérdidas, sino se tengan previstas en cultivos como el del arroz una quiebra prevista ya para los arroceros y para todo el agrocomercio de más de 850.000 millones de pesos, Jefferson. Son cifras que se generan, que se calculan en el número de hectáreas sembradas, más de 150.000 hectáreas sembradas en los departamentos de Meta y Casanare, y producir una hectárea de arroz en nuestro territorio alcanza un valor de 5 millones de pesos cada una. Ahí están los resultados.
Por eso reclamamos del gobierno que reconocemos el esfuerzo que han hecho para conseguir recursos, para aplicar en temas de infraestructura, pero hay que tomar otras medidas, hay que declarar la emergencia, hay que generar unas nuevas oportunidades para alivianar esta pesada carga que tenemos desde el territorio. Señor alcalde, de manera concreta, ¿usted cuál cree que es la solución que hay en este momento para, de alguna manera, aliviar esa situación que puede empeorar en los próximos días? El Ministerio de Transporte ha dicho que no menos de 3 meses la vía podría llegar a ser reabierta. No obstante, ha hecho claridad también que no hay una fecha determinada y que posiblemente serán meses en los que esta carretera o este importante corredor vial estará completamente cerrado. Bueno, Jefferson, es importante contarle al país la verdad de la crisis, porque hemos venido de a pocos escuchando que se vale a levantar esos cierres parciales y desde el día de ayer escuchamos que la decisión es cerrar definitivamente por 3 meses hasta por más tiempo. Hay que decirle a los colombianos que hoy apenas han caído 35.000 metros cúbicos en los deslizamientos, pero el menor escenario, como nos lo han explicado los especialistas en el país en esos puestos de mando unificado, es que caigan 200.000 metros cúbicos y el peor de ellos es que sean 4 millones. Significa que se caiga toda la montaña. Eso con unas consecuencias muy graves. La de que se pueda conformar una presa natural al taponar el Río Negro y naturalmente al romperse pueda ocasionar, luego de ello no sabemos cuáles sean realmente las consecuencias. Pero también es muy necesario que además de tener en cuenta la prioridad que es la de salvar las vidas, resguardar la vida de los ciudadanos de Guayabetal, del departamento del Meta, de Villavicencio, de todas las veredas de los viajeros, también es muy importante tomar medidas. Es ese reclamo que le hacemos al gobierno a través de declarar la emergencia. Es posible que el señor presidente pueda decretar o más bien emitir decretos con fuerza de ley, tomar medidas transitorias para alivianar el impacto económico y social en el territorio. Es posible suspender el IVA por un tiempo determinado. Es posible regular los tiquetes aéreos. Entendemos que en el país ese es un mercado no regulado, que lo regula la libre competencia, pero no puede ser que en una capital como la nuestra hoy tengamos que exponernos a pagar tiquetes en un solo trayecto superiores a 800.000 pesos. Por el componente, como lo argumentan las empresas, el IVA, la carga impositiva del país, los impuestos al combustible de los aviones, y entonces nos veamos, repito, expuestos a pagar estas altas tarifas. Son diferentes oportunidades, Jefferson. Sí. Por ejemplo, si no tenemos un subsidio para la carga del combustible que necesitamos en el territorio, nos vamos a ver expuestos hoy, como ya lo hemos visto en días anteriores, a una escasez de gasolina o a CPM, y ahí sí que no tenemos la oportunidad de generar ningún tipo de movimiento económico al interior de la región. La situación es bien preocupante, alcalde, y por esa razón lo quisimos invitar hoy a usted para que visibilice la situación que no solamente vive el departamento del Meta, sino todos los departamentos que quedan en la Orinoquía, en esa puerta a la Amazonía colombiana. Como lo dije al comienzo, está conmigo también el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia, Manuel Felipe Gutiérrez. Quiero preguntarle, ¿cuál es el último reporte que tiene el Gobierno Nacional frente a los trabajos que se están realizando y que buscan desbloquear la vía que comunica a estos 7 departamentos con el resto del país? Pues mire, Jefferson, pues muchas gracias por tenerme en su programa. Lo primero que le debo decir es, estamos frente a una situación muy compleja. Hemos tenido lluvias, estamos esperando que llueva bastante en el resto de la semana. Eso nos va a agravar las condiciones del kilómetro 58, que en este momento pues son bastante graves. Estamos trabajando, estamos tratando de remover escombros en la medida de lo posible. Cuando tenemos algún espacio para poder trabajar, estamos atendiendo, pero pues las condiciones climatológicas desafortunadamente son bastante complejas. Como es conocido ampliamente por la opinión pública, el domingo pasado tuvimos el colapso del túnel que comunica el túnel, del puente que comunica el túnel 13 con el túnel 14.
Pues es un evento absolutamente desafortunado que pues es responsabilidad del concesionario la atención y pues la reposición eventualmente del puente, pero pues estamos tratando de lograr estabilizar la situación y evitar una tragedia, una situación de un carácter mayor. Señor Luis Eduardo Gutiérrez también está conmigo, es el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia. Doctor Gutiérrez, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿cuál es la lectura que hacen de la situación que hay en ese momento, específicamente en el kilómetro 58, que es el punto de este corredor vial donde se ha presentado el derrumbe más fuerte? Bueno, Jefferson, buenas tardes. Pues nosotros desde la ANI hemos venido haciendo un monitoreo permanente al kilómetro 58. Desde el cierre del 9 de mayo, del cierre definitivo de la vía, instalamos con el concesionario un radar para hacer monitoreo. Hoy digamos que tal como lo aclaraba el viceministro Manuel, efectivamente las condiciones hidrológicas de la zona han dificultado la remoción del material. Seguimos, digamos, en los tiempos en los cuales se reduce esas condiciones hidrogeológicas no favorables, tratando de mover el material de la manera más rápida, pero pues las condiciones no han sido las óptimas para poder remover efectivamente los 35.000 metros cúbicos que hoy aproximadamente están sobre la calzada actual. Y tal como lo decía el viceministro, pues estamos trabajando las 24 horas para buscar alguna alternativa que nos permita restablecer, pero no solamente restablecer para el paso vehicular, sino restablecer de manera segura. Esta es una condición que nosotros tenemos que tener una vez pongamos nuevamente el servicio a la vía, y es que la alternativa que se defina tiene que ser una alternativa de solución definitiva, segura y que garantice la transitabilidad. Por eso este espacio que nosotros nos venimos hablando de los 3 meses, los cuales serían el tiempo que se requiere para poner nuevamente en funcionamiento esta afectación de 1.5 kilómetros en el kilómetro 58. Doctor Gutiérrez, de acuerdo con la información que usted tiene, ¿cree usted que la vía realmente será reabierta en 3 meses o esa fecha es indeterminada tal y como también lo planteó la ministra de Transporte? Nosotros estamos trabajando para que, digamos, esos 3 meses sean el periodo en el cual la vía se encuentre cerrada. La idea es que esto depende finalmente de las condiciones hidrológicas para que nosotros podamos estabilizar primero el talud y podamos hacer un terraceo de ese talud y después, digamos, la instalación del túnel falso. Y ese es, digamos, el tiempo que nosotros tenemos si las condiciones hidrológicas así nos lo permiten. Pues yo quiero que veamos un informe que ha preparado nuestro periodista Jorge Adrián Orozco a propósito de lo que está sucediendo en este momento en el kilómetro 58 de la carretera. La montaña continúa moviéndose, el derrumbe continúa y, como lo planteaban nuestros invitados, las lluvias continúan en este punto de Colombia. ¡Pase, pase! La vía que comunica a Bogotá, la capital de Colombia, con Villavicencio, capital del departamento del Meta, es la alternativa de menor distancia en el transporte terrestre entre ambas ciudades. Unos 90 kilómetros la separan. Este derrumbe registrado el pasado 10 de mayo sobre el kilómetro 64 fue el preámbulo de la emergencia que hoy tiene bloqueado este importante corredor vial que une al centro del país con los llanos orientales. A partir de ese día, los deslizamientos continuaron. Toneladas de rocas y lodo cayeron y bloquearon también el paso en el kilómetro 58. En un solo punto cayeron 5.000 toneladas. 58 kilómetros 58, 58 y con la caída de piedra. Las constantes lluvias, sumadas a la inestabilidad del terreno, comenzaron a dificultar las tareas de remoción del material desprendido de la montaña. ¡Pase, pase! Las
situación se complicó aún más cuando el gigantesco alud derribó un puente en construcción, el puente que unía los túneles 13 y 14 de la vía al llano. ¡Ay, la montaña loca, vamos! ¡Ay, tumbó el puente! ¿Y qué le llega? Desde arriba los palos, vea. A lo largo de unos 200 metros de la calzada, se estima cayeron unos 30.000 metros cúbicos de escombros. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la vía estaría cerrada como mínimo 3 meses en 1,5 kilómetros, entre el kilómetro 57 y 58 más 500. En ese momento habría paso provisional, porque la intervención total duraría 18 meses. ¡Ay, ojo, santísimo Dios! Como posible causa del derrumbe que hoy tiene bloqueada la principal vía entre Bogotá y Villavicencio, el gobierno señala la construcción de unos galpones de pollos en la parte alta de la montaña. El cambio de la hidrología de la montaña habría derivado en parte de esa industria y de la carretera hecha para la misma, por lo que el gobierno está evaluando la posibilidad de iniciar acciones jurídicas. El programa La Noche hasta ahora se encuentra en el punto de la carretera, en el centro de la emergencia. Es el kilómetro 58 de la vía que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. Efraín Arce, enviado especial de Noticias RCN y NTN 24. Bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal, Jefferson? Muy buenas noches. Efraín, me gustaría que le contara a usted, a nuestros televidentes, cómo avanzan en este momento los trabajos para desbloquear esta vía. Descríbame en qué condiciones los operarios en este momento se encuentran trabajando. Negativo, Jefferson. En estos momentos no hay trabajos. Se va a poder dar cuenta, Jefferson, que mientras hablemos, mientras estemos acá charlando usted y yo, por aquí no van a pasar prácticamente ningún vehículo, una moto de alguno de los operarios que tienen un hotel donde se quedan acá abajo, pero la vía está totalmente desértica en estos momentos. Cuando están operando, cuando están trabajando, es una constante de volquetas que suben y bajan por acá, por este sector. Desde acá no les podemos tampoco, Jefferson, mostrarles el derrumbe en sí como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque de acuerdo al PMU, al puesto de mando unificado, pues ellos extendieron 300 metros la zona de seguridad. Por eso pues también nos sacaron a nosotros del lugar donde podíamos registrar las obras que estaban realizando y podíamos ver a las cuadrillas en acción. En estos momentos, sin embargo, estamos pues en condiciones de certificarles que no hay movimiento en el kilómetro 58 en materia de remoción de escombros, Jefferson. Efraín, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con ciudadanos en los últimos días? Usted lleva varias horas haciendo la cobertura para Noticias RCN. ¿Qué dice la gente en esta zona, las personas que pueden acercarse al lugar donde usted se encuentra? Pues Jefferson, ustedes hace unos minutos estuvieron comentando con el ministro, con el funcionario de la ANI sobre la macroeconomía, el gran impacto que ha tenido en especial en Villavicencio. Yo he tenido la oportunidad de ir a la microeconomía. He estado hablando con la gente que vive el día a día, con los comerciantes al lado y lado de la carretera que viven de vender sus arepas, sus quesos, los amasijos que ellos mismos elaboran y venden. Le cuento, esta gente está desesperada, están quebrados, Jefferson, aseguran pues que ya no aguantan más, porque es que pues hablamos ahora de que el cierre inicial se produjo desde el 9 de mayo, ya vamos para 40 días de cierre, esta gente ya no aguanta, ellos no tienen a quién venderle sus productos. Ayer incluso durante el noticiero de Noticias RCN estuvimos acompañando a la población de Puente Quetame que protestaba porque nos mostraban cómo sus arepas, sus envueltos, las mantecadas, los amasijos,
todas las colaciones que ellos preparaban se están perdiendo. La tienen sencillamente que botar porque se llenan de moho. Y recordemos que es quizá la única fuente de empleo, de ingresos que ellos tienen para sobrevivir al lado y lado de la carretera. Efraín Arce, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y vamos a estar siguiendo la situación que en este momento afecta a cientos de miles de personas en estos 7 departamentos de los llanos colombianos. Efraín, gracias. Un gusto, Jefferson, y aquí estaremos para informarles de primera mano lo que suceda en esta sufrida vía al llano. Sufrida vía al llano. Vuelvo con el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez. Señor viceministro, de acuerdo con la información que tiene el gobierno nacional, ¿cuál es la causa de estos derrumbes que no solamente afectan al kilómetro 58, sino que también se están dando en distintos tramos de la vía? Pues mire, nosotros tenemos una serie de informes que señalan que existe responsabilidad puntual de una factoría que se instaló en la parte alta de la montaña. También tenemos un tema muy complejo de el recrudecimiento del invierno y pues estos factores han incidido, al parecer de los expertos que hemos contratado y de los técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la situación que se está viviendo. Este es un tema técnico que seguramente será dirimido en instancia judicial, entonces pues tenemos que tener bastante cuidado con los señalamientos que estamos haciendo en este caso. Yo solamente me puedo remitir a los informes técnicos. El informe de este caso en particular, nosotros ya lo tenemos colgado en la página del Ministerio de Transporte, del GPI, y pues ahí se pueden analizar los requerimientos y las conclusiones a las que llega el grupo de expertos del concesionario, y pues esta es una discusión, como le digo, que será de carácter técnico y pues que en su momento tendremos que entrar a validar y pues abrir las discusiones del caso. Señor Luis Eduardo Gutiérrez, presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura. Desde su institución, ¿qué información tienen? ¿Cuál es la causa de estos derrumbes? Nos habla el viceministro de Infraestructura, habla de una factoría, de unos galpones que no estaban haciendo un buen manejo de unas aguas residuales y que eso pudo haber afectado a la montaña. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, nosotros efectivamente con los informes que mensualmente nos entrega la interventoría, hemos evaluado que el tema de los galpones pues está dentro de el gran número de causantes al tema del deslizamiento. O sea, esto aunado con el tema de hidrogeológico, como lo explicaba el viceministro, y con el análisis del estado geomecánico del talud, digamos que pudo agilizar el deslizamiento. Eso es lo que estamos evaluando nosotros lo estamos revisando con la interventoría, con el informe que el concesionario nos suministra sobre los puntos críticos puntualmente en el kilómetro 58 y la afectación del kilómetro 58, pero digamos que tenemos que en esto, como tal, como le decía el viceministro, ser muy responsables en determinar un responsable único, porque esto pues eso tiene varios aristas en las cuales posiblemente varios factores influyeron directo en el deslizamiento. Señor presidente, ¿y qué responsabilidad le cabe a Coviandina? Y se lo pregunto porque las directivas de estos galpones, de los que nos hablaba el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, estas directivas aseguran que también hay una responsabilidad por parte de Coviandina, que está adelantando obras en esa zona y que incluso usó explosivos para abrir el túnel en el kilómetro número 58. Esto lo dicen las directivas de estos galpones para de alguna manera decir que ellos no son los responsables del derrumbe de la montaña. Pues mire, nosotros estamos evaluando el tema técnico puntual sobre cada uno de los factores que pudo ser el mecanismo que accionó el deslizamiento. Efectivamente, hoy digamos que lo que estamos haciendo con los informes que nos genera tanto Coviandes como la interventoría, estamos revisando cuál pudo ser, digamos, la causa definitiva y pues dado, digamos, el tema hoy de la contingencia que existe, nosotros en este momento pues
más allá de estar buscando quién fue el causante directo del tema del deslizamiento, estamos buscando es qué alternativas podemos determinar para poder minimizar un poco el impacto que está teniendo el cierre de la vía. Y una vez, digamos, diseñamos completos los planes de contingencia y los tengamos activados y las vías alternas que estamos utilizando para la viabilidad de la transitabilidad entre Bogotá y Villavicencio, ahí entraremos, digamos, a revisar el tema puntual de todos los efectos que pudieron ocasionar el deslizamiento. Y las responsabilidades también, que es uno de los puntos más importantes. Vuelvo a la ciudad de Villavicencio, a la Puerta al Llano, con Wilmar Orlando Barbosa, es el alcalde de Villavicencio. Señor alcalde, los efectos que han generado estos derrumbes son catastróficos para los llanos orientales de Colombia. Sin embargo, estos derrumbes pues también obedecen en muchos casos a causas naturales. ¿Usted cree que si hubiese podido minimizar, si hubiese podido prever los daños que iba a generar el cierre de la vía? ¿Faltó una preparación más efectiva para que esta tragedia que viven hoy los llanos orientales no fuera tan fuerte como la que usted me relata? Claro, Jefferson, indudablemente el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Transporte, la ANI, el INVIAS, todo el equipo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del país, es de reconocer porque desde el primer momento en que este gobierno actual del país recogió esta responsabilidad han estado en el territorio. Pero estos deslizamientos los vivimos en la temporada invernal del año anterior y tuvimos cierres en el kilómetro 46 y en el 64-200 que este año también se han presentado. Lo nuevo que aparece en este último mes es el kilómetro 58. Y se han identificado no solamente estos 3 puntos críticos en los estudios que la misma Agencia Nacional de Infraestructura nos ha mostrado y el Ministerio, sino otros o más de 119 puntos críticos en todo el corredor vial. Y hoy se han hecho esfuerzos enormes en conseguir los recursos para aplicarlos y resolver, como decía ahora el viceministro y el presidente de la ANI, en esas labores de contingencia, la construcción de un falso túnel y la remoción del material que ha caído. Pero estas evidencias, estos récords y cada una de las historias de los diferentes puntos críticos ya estaban evaluados. Y realmente tuvimos que llegar a estos meses de alta pluviosidad. Estamos realmente en una temporada invernal muy fuerte, de altos registros en la historia del territorio, pero desafortunadamente estas medidas no se tomaron y hoy tenemos un desastre como el que estamos viviendo, Jefferson. Del Meta sale el 60% del petróleo, Jefferson, que le entrega al país la oportunidad de adelantar las obras de desarrollo. Hoy lo que estamos pidiendo no es solamente que se puedan aplicar los recursos para recuperar la vía o invertir en las vías alternas, que así lo propone el gobierno nacional cuando hemos dicho desde todas instancias que no puede ser alterna una vía de más de 300 kilómetros cuando la nuestra no alcanza los 90. No puede ser una vía alterna una vía de más de 700 kilómetros cuando la nuestra no alcanza 90. Lo que significa es que se aumentan los costos, finalmente se le transfiere al consumidor toda esta crisis. Hoy lo que estamos pidiendo, además del esfuerzo que hace el sector de infraestructura en el país, es que las medidas económicas también se tomen para poder alivianar estas cargas. Es que definitivamente nos retornen al territorio esos subsidios para poder sentir que el gobierno nacional le devuelve a un territorio como el nuestro, que le aporta tanto al Producto Interno Bruto, que como acabo de decir le aporta al desarrollo social y económico gran cantidad de los recursos. Y es que una de las grandes preguntas, alcalde, es de dónde va a salir ese dinero para restablecer el flujo vial en esta carretera tan importante para Colombia. Le quiero preguntar eso al viceministro Manuel Felipe Gutiérrez. ¿Este dinero va a salir del presupuesto nacional o el concesionario Coviandina va a tener alguna responsabilidad presupuestal en el restablecimiento de esta vía? Mire, este es el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo, la estructuración del contrato de concesión de 2015. ¿Por qué razón? Porque dejó atados los recursos de los peajes hasta el año 2054,
O sea, nos quedan 35 años más de peajes comprometidos para las obras que se están ejecutando en la construcción del tercer tercio de la doble calzada y el mantenimiento del resto de la vía. Pero no quedó previsto dentro de las obligaciones contractuales, y esto lo estoy hablando de manera expresa, la obligación de mantenimiento de los puntos críticos a lo largo de la montaña. En ese entendido, y para garantizar la transitabilidad, esto tiene que ir a cargo del presupuesto general de la Nación. Entonces tenemos una situación muy compleja, porque vamos a tener una doble calzada espectacular, llena de túneles, llena de puentes, unos viaductos muy bonitos para tomar fotos, pero que como en este momento no es transitable porque hay derrumbes. Y pues esto no tiene sentido, es un hecho que no es imprevisto, que se ha presentado consecuentemente durante todos los inviernos, y desafortunadamente este hecho, que es conocido, no quedó previsto en el contrato de concesión. Pues es lamentable la situación. Esos 7 departamentos que se han visto afectados en los llanos orientales pasaron de utilizar una vía que mide algo más de 85 kilómetros, tal y como nos lo decía el señor alcalde de Villavicencio, a utilizar ahora una vía que tiene 700 kilómetros. Pasaron de 3 horas de recorrido a 10 horas. Y a esto ustedes le pueden sumar el costo de los tiquetes aéreos. En este momento hay una queja generalizada por parte de los habitantes de estas regiones que aseguran que estos tiquetes son impagables, que sus costos son muy altos. Vamos a hacer una pausa comerciales y cuando regresemos estaremos hablando y analizando precisamente este punto que tiene que ver con las vías alternas y el costo de los desplazamientos. Por el cierre de la vía al llano, las rutas alternas se convierten en el único acceso a esta parte del país. Los vehículos livianos toman la ruta transversal por el Cisga y los camiones de carga pesada deben tomar la vía Bogotá, Sogamoso, Agua Azul, Paratebueno para llegar a Villavicencio. Los transportadores señalan que los costos operacionales se incrementan por esta vía. Los peajes pasan de 4 a 7. Por eso solicitan no cobrar estos peajes adicionales. Por eso es que estamos pidiendo al gobierno que considere el tema de la condonación de los peajes, es decir, que no se cobren los peajes para compensar un poco la situación de sobrecostos que estamos enfrentando. Los cargos en combustible también suben. Por ejemplo, el consumo de galones se eleva en promedio para un camión de 17.22 por la ruta normal a 93.31 galones por la vía alterna desde Sogamoso, Agua Azul a Villavicencio. Son 12 horas de camino, incrementaron los gastos de combustible y peajes. ¿En cuánto aproximadamente se le aumentó cada recorrido que usted realiza? Más o menos como 250.000 pesos en viaje. Esta ruta alterna no beneficia a los transportadores, quienes consideran que el estado actual de la malla vial afecta a sus vehículos. Pero esta carretera es demasiado mala. ¿Para qué decir que es demasiado mala? Y la otra vía es más corta. O sea que ojalá nos colaboraran con eso, ¿sí? Porque demasiadamente es mucho camino para nosotros. Mucho camino y hay que dar la vuelta hasta que ya nos colaboren con esto. El INVIA señaló que entre Sogamoso y Villavicencio existen 5 puntos críticos que requieren de una atención especial por parte de los conductores. Ese es el sitio denominado Las Lajas, a 2 kilómetros de Agua Azul, en el departamento de Casanare. En nuestro recorrido hasta acá hemos avanzado 360 kilómetros desde la ciudad de Bogotá. 10 horas en un vehículo normal. Aún nos faltan 260 kilómetros para llegar hasta Villavicencio, que es nuestro destino, aproximadamente 250 kilómetros. Pero situaciones como estas, de hundimiento de bancada, hacen que vehículos que llevan 40 toneladas o más se puedan demorar hasta 20 horas en llegar a su destino. Por las fuertes lluvias de los últimos días entre Pajarito y Agua Azul, se han registrado desprendimientos de roca en varios puntos de la vía. Atrancones por lo que la están arreglando, ¿sí? Pero el problema es lo lejos. Para un automóvil, el recorrido entre Bogotá, Sogamoso, Agua Azul y Villavicencio puede ser de 12 horas. Para una tractomula cargada superior a 40 toneladas, la distancia en tiempo puede alcanzar las 20 horas. Pésima, porque mire que todas las obras que se hicieron hace 6 años, mire que están todas tiradas en el suelo. Todos estamos pasando necesidades. Eso no es justo con este país. El tráfico pesado por esta carretera al llano se elevó en un 80%. Los carrotanques para transportar petróleo son los que más se encuentran en la vía. Gracias, Sergio, por ese informe. El señor Luis Eduardo Gutiérrez, presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura. Escuchamos nosotros también a los transportadores, a quienes están en esa vía que conduce
desde la capital colombiana, Bogotá, hacia el llano. Pasaron de un recorrido de 3 horas a un recorrido de cerca de 10 horas. Los costos de ese recorrido se incrementaron en aproximadamente 250.000 pesos, que en dólares equivale más o menos a $82. Ese es el equivalente. Señor Gutiérrez, ¿la Agencia Nacional de Infraestructura ha contemplado la condonación de los peajes tal y como lo está solicitando el gremio de los transportadores? Bueno, en este momento estamos adelantando unas reuniones con los concesionarios que son los que operan los corredores que hoy se están utilizando como vías alternas, el caso de Axenorte, el caso de Briceño-Tunja-Sogamoso, la transversal del Cisga y Villavicencio-Yopal. Estamos revisando, digamos, cuál sería el mecanismo que utilizaríamos para contemplar la posibilidad de reducir la tarifa de peaje. Eso lo estamos haciendo con ellos porque, pues, de alguna manera los contratos ya venían con una estructura tarifaria y hoy como están estructurados estos contratos es que cualquier decisión desde el punto de vista tarifario, el gobierno tiene que entrar a reconocer esa disminución en el pago de la tarifa. Por eso estamos revisando con ellos cuál sería la alternativa que en este momento nos permita tomar una decisión de bajar la tarifa de los peajes. Doctor Gutiérrez, en lo que tiene que ver con los tiquetes aéreos, que es otra de las quejas que hay en este momento de las personas que quieren viajar a Villavicencio, incluso a las regiones aledañas a estos 7 departamentos que se han visto afectados. ¿Usted sobre este particular han contemplado rutas aéreas adicionales? Bueno, inicialmente nosotros, EasyFly entró con 7 vuelos adicionales a los que venía haciendo Avianca y al vuelo de Satena. Hoy tenemos 10 vuelos de Bogotá hasta Villavicencio. Se eliminó la tasa aeroportuaria en los vuelos de Villavicencio hacia Bogotá y estamos con el concesionario de Opaín revisando cómo podríamos también darle la aplicabilidad a este mismo mecanismo en los vuelos de Bogotá hacia Villavicencio para bajar un poco, digamos, el costo del tiquete aéreo. Hoy precisamente tuvimos una reunión con Opaín, lo estamos revisando a ver cuál es el mecanismo para poder, digamos, bajar también esa tarifa y que ese efecto pues se vea reflejado en los costos de los tiquetes aéreos. Señor Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, los bloqueos en esta vía por derrumbes son constantes y las consecuencias para la población siempre han sido desastrosas. Me surge una pregunta, si esta vía es tan frágil, ¿por qué razón las carreteras alternas no están en buenas condiciones para reemplazar la vía al llano cuando esta presenta estos derrumbes que, como lo dijimos anteriormente, son repetitivos en los últimos años? Pues Jefferson, esa misma pregunta nos la hicimos nosotros cuando entramos. Le cuento el caso de la transversal del Cisga. Era una 4G que estaba paralizada, un contrato que ya debería estar en un nivel de avance del 60-70%, y pues tuvimos una paralización realmente de las obras, logramos empezar a tomar decisiones y esas decisiones implicaron que un contrato que estaba en un nivel de avance a corte de 30 de agosto de 2018 en el 11%, hoy está en el 33%. Entonces le estoy hablando de un incremento del 22% en 10 meses, estamos por encima de un nivel de ejecución de 2% mensual, que es bastante alto, amplio para estos contratos. Estos contratos usualmente tienen un periodo constructivo de 5 años, avanzan menos de un 1% mensual y acá está casi que doblándose, tenemos 60 frentes de obra activos y esto no es por el azar, esto es porque tomamos las decisiones que eran requeridas y logramos reactivar este proyecto y eso hace que la gente que recorre la vía hoy frente a lo que fue hace un año encuentre condiciones sustancialmente distintas, no son las óptimas, este contrato ya debería estar mucho más avanzado, pero estamos metiéndole el acelerador a ver de qué manera logramos la conclusión lo más rápido posible. En la vía Sogamoso también tenemos una duda y es por qué razón no se invirtieron los recursos que eran necesarios. Necesitamos ahorita 50.000 millones de pesos, que era lo requerido para poner esta vía en condiciones sustancialmente mejores, casi que a punto. Los conseguimos por instrucción del presidente de la República y como consecuencia de ello vamos a hacer las inversiones rápidamente y vamos a mejorar los estándares, pero esto es una cosa que debe ser sostenible. Ya cuando tengamos la transversal del Cisga funcionando, es un contrato de concesión, los niveles se van a mantener por los próximos 30 años. Entonces, pues
hacia allá debe ir la solución, pero pues desafortunadamente cuando entramos las cosas estaban completamente paralizadas y pues nos tocó entrar a actuar, pero pues tenemos un rezago de la falta de decisiones en el último año del gobierno anterior. Es claro que la responsabilidad no es de este gobierno, no solo es de este gobierno, la responsabilidad de atenderla la está asumiendo el actual gobierno, pero es algo histórico, alcalde Wilmar Barbosa. El gobierno nacional ha invertido 230.000 millones de pesos, pese a la estrechez fiscal que hay en ese momento en Colombia. Es una cifra bastante alta, pero a juicio de ustedes, estas medidas son insuficientes. Señor alcalde, quiero finalizar hablando con usted sobre esa petición que ustedes hacen para que el gobierno nacional declare la emergencia económica, social y ambiental en estos 7 departamentos de los Llanos Orientales. Usted me ha venido hablando en esta entrevista de algunos apartes de esas solicitudes que hacen ustedes. En lo que tiene que ver específicamente con los tiquetes aéreos, que es uno de los puntos que más preocupaciones genera al turismo, ¿qué es lo que le piden ustedes al gobierno nacional? Jefferson, insisto en decir que este gobierno en el sector de transporte y de infraestructura ha hecho los esfuerzos y usted lo acaba de reconocer. Buscar 230.000 millones no es fácil en medio de la estrechez financiera. Pero por eso le pedimos al presidente que no le tema decretar el estado de emergencia en el país. Los ciudadanos de bien, los colombianos, Media Colombia lo apoya y está de acuerdo en que lo haga, para que pueda tomar esa decisión y en temas como los tiquetes aéreos no solamente nos podamos suscribir a disminuir la tasa aeroportuaria en el trayecto Villavicencio-Bogotá. Usted ha escuchado al señor presidente de la ANI que en el sector, o más bien en el trayecto Bogotá-Villavicencio hay que negociar con el concesionario del aeropuerto El Dorado. Es ahí donde le pedimos al presidente declare el estado de emergencia. Nosotros los llaneros nos sentimos asfixiados, como decimos aquí en el territorio, tenemos el bozal muy apretado porque no hay oportunidad de poder sentir que se toman las medidas necesarias en otras instancias. En un tiquete aéreo tan costoso, declarando el estado de emergencia, el señor presidente puede emitir los decretos con fuerza de ley y puede tomar medidas temporales, transitorias, suspender el IVA de los tiquetes, quitar la carga impositiva del país y quitar también toda esa carga impositiva al combustible de las aerolíneas, el full jet, que sumando esos dos componentes de la estructura tarifaria disminuirían el costo de los tiquetes en cerca del 53%, no en un 2 o en un 3%, que sería lo que hoy disminuye la tasa aeroportuaria en la ruta Villavicencio-Bogotá. Son esas las medidas que, aparte de los esfuerzos que se hacen en infraestructura, debemos contemplar para poder decir también, por ejemplo, que independientemente de la estructura tarifaria de los peajes en las otras concesiones, se tomen esas medidas transitorias, porque es imposible poder soportar este transporte de carga, transporte de pasajeros, las condiciones sociales y económicas en el territorio, cuando todo, en el informe que ustedes mismos elaboraron, desde el territorio se multiplica por 4 y 5 veces el costo. Señor alcalde Wilmar Barbosa, extiéndale nuestro apoyo, nuestra solidaridad de parte del canal NTN 24, de nuestra directora Claudia Gurizati, a estos 7 departamentos de los llanos colombianos que se están viendo afectados como consecuencia de este derrumbe. Posiblemente más adelante conoceremos quiénes fueron los responsables, pero lo cierto es que en este momento la tragedia económica, social y ambiental en esta región es bastante fuerte. Muchas gracias por habernos acompañado, alcalde. Jefferson, gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo de NTN 24. Gracias por visibilizarnos, por contarle a Colombia y al mundo lo que pasa en nuestro territorio. Muy amables por esta oportunidad. Señor Luis Eduardo Gutiérrez, presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando buscando medidas que mitiguen el efecto del cierre de la vía. Viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted y buenas noches para usted y para todos sus televidentes. Vamos a una pausa a comerciales. Ahí escucharon ustedes a 3 protagonistas de esta noticia. Ya regresamos a la parte final de este espacio periodístico. A todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter
en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.